hoy me gustaría contar un poco lo que pasaba de entre el 33, de la época de preguerra, ¿no? 33 al 39 en Argentina. Todo este nuevo sistema autoritario con un marcado sesgo este, con el tema de la pureza racial, con un marcado sesgo, te decía, de represión sobre algunos sectores sociales de Alemania, como eran los judíos, como eran los gitanos, estaba llevándose adelante despaciosamente, ¿no? Encerrando a la gente en guetos, empezando a prohibirle varias actividades. También se fue replicando de alguna manera en todo el mundo, y la comunidad argentina también esto lo sufrió en carne propia. La comunidad alemana en Argentina tenía 200 escuelas aproximadamente, y la embajada de la época tuvo una influencia importante en esa formación de los chicos. Había unos 15.000 alumnos más o menos en esas 200 escuelas, y de golpe se empezó a usar como libro de lectura, digamos, el Mein Kampf, Mi lucha, que era el libro que había escrito Hitler, donde de alguna forma expresaba todo su proyecto político para el futuro Reich, y donde explicaba también el tema de la pureza racial. Se le fue incorporando este odio a los judíos, se colgaban las fotos de Adolf Hitler en las escuelas, se saludaba la bandera argentina con la mano derecha en alto, se izaba la bandera nazi característica con las esvástica en las escuelas. Seguramente vamos a ver alguna foto de eso, vamos a ir viendo. Y las fotos que estamos viendo no son de ningún libro, la verdad que son de un pueblo muy cerquita donde yo vivo. Yo vivo en el partido de Cuán, sudeste bonaerense, y Villa Iris, en la década del 30, como tantos otros pueblos de la Argentina, estamos hablando de un pueblo que tenía menos de 2.000 habitantes, tenía su escuela alemana. Y en esa escuela alemana se hacían actos, y en esos actos, por supuesto, que ondeaban las banderas con el símbolo característico de la Alemania de esa época, que era una esvástica. Y por supuesto que había afiliados, hay listados de afiliados nazis de la época, y el docente de la escuela alemana de Villa Iris era un afiliado nazi. Y había docentes en muchos lugares del país que eran afiliados nazis. Y solamente de las 200 escuelas se calcula que 7 de esas escuelas alemanas no entraron, digamos, en ese sistema perverso de utilizarlo como adoctrinamiento, como propaganda de las políticas de Alemania, como fue el colegio, el Pestalozzi. El Pestalozzi en Buenos Aires fue uno de los colegios antifascistas, digamos, y lo sufrió también, ¿no? Porque había movimientos como los trabajadores alemanes que más de una vez hicieron boicot sobre el colegio, estaban bastante castigados. Con esa foto, fíjate, ese es el primo Capraro, en Bariloche, conocido no hace tantos años porque fue uno de los últimos nazis que se llevaron de Argentina, y que era director de ese colegio, ¿no? Y el que está al lado con su uniforme SS es el barón von Terman, que fue el embajador alemán en Argentina del año 36 hasta después de la guerra. Una vez que comienza el nazismo, hay algunas historias. El otro día hablamos del Dorado, Misiones, Puerto Rico, que se la denomina la Nueva Alemania. Ahí no se hablaba castellano, se hablaba directamente alemán, y ondeaban las banderas alemanas. Son historias que por ahí no las han contado mucho, pero en realidad cuando uno habla con las personas mayores, que todavía vive gente en todo el país que recuerda esas escuelas y que fue parte de esas escuelas, te confirman lo que uno ha ido recabando en el tiempo, ¿no? Incluso el fundador del Dorado era un alemán de origen judío, y después del 33, cuando asume Hitler el poder, hubo como una nueva camada de personas que empezaron a conducir el Dorado, y se terminó recluyendo en su propia casa, porque se sentía totalmente dejado de lado, marginado, incluso de alguna forma agraviado por su origen racial, ¿no? Así es. Bueno, de estas historias nos vamos a encontrar en muchos otros lugares. Por ejemplo, otra de las cosas que se hizo de la embajada alemana era pedirle a las empresas alemanas que de alguna forma saquen a los empleados judíos que tenían dentro de su plantel. Se dice que en el año 38 médicos que trabajaban en el hospital alemán en Buenos Aires fueron echados del hospital solamente por no pertenecer a la colectividad alemana y por ser judíos, digamos, ¿no?
Bueno, estas cosas pasaban en Alemania y de alguna forma pasaban también acá en Argentina en mucho menor grado, ¿no? Allá terminaban en campos de concentración, encierro, objetos, pero bueno, de alguna manera lo hicieron acá. Y la otra herramienta que tenían era la prensa. En Alemania la cosa fue muy especial. La Secretaría de Propaganda, al mando de Goebbels, había instaurado un sistema de prensa que lo único que tenían derechos a la prensa era el Estado, con lo cual no había periodismo independiente permitido de ningún tipo, y la radio era una novedad en esa época, ¿no? Entonces se había hecho una suerte de un plan barato en cuotas para que todas las familias tengan una radio, pero la única radio que se podía escuchar era la radio oficial, y era un delito escuchar una radio extranjera, o sea, no podían conectar la radio inglesa que estaba del otro lado del canal. Con lo cual, si alguien te agarraba escuchando una radio, era una actividad totalmente clandestina y era condenable. Así como acá esto no podía hacerse, lo que se hizo acá fue pedirle a las empresas alemanas cercanas a la embajada que dejen de aportar económicamente a los diarios o publicaciones que no hablaban a favor del Reich, y a su vez le ponían plata que ellas, al cual le podían comprar la binomia del editor, digamos, ¿no? Claro. Hay algunos diarios como el Pampero, el Clarinada, que eran de ultraderecha en la época y que defendían a ultranza lo que pasaba. Y también hubo diarios antinazis, por ejemplo el diario Crítica, en la época fue un diario que marcaba la cancha, y había un diario alemán muy conocido, justamente de la familia Alemán, un diario alemán de la familia Alemán, que es mi pronunciación, voy a meter la pata seguro, pero el Tageblatt. El Tageblatt era un diario que se hacía en Argentina, se hacía en Alemania, fue declarado como comunista y pro-judío, e incluso fue prohibido en Alemania por el Tercer Reich. Y fueron, digamos, de los pocos dentro de la comunidad alemana que se paraban frente al nazismo, ¿no? En la misma época en que estaba ejerciendo su poder en Alemania, en Argentina había un diario que de alguna forma se quejaba continuamente de las locuras que hacían el nazismo. Contarle a la gente que en el mismo momento que sucedía esto, en los años 30, mucha gente que ya estaba sufriendo el nazismo en carne propia estaba buscando lugares donde irse en el mundo, ¿no? La colectividad judía en la Argentina había tenido una llegada importante a comienzos del siglo. Había gente que tenía familiares, digamos, había contactos, había una organización, la de Barón Hirsch, que también se había encargado de conseguir tierra y tratar de traer gente, así que del año 33-34 hasta el año 39, meses antes de la guerra, logró venir mucha gente, aunque estaba la circular 11 en el medio, ahí en el 38, que no permitía una circular secreta que hablábamos el otro día, que Ortiz le había hecho a los embajadores argentinos que no dejen venir a judíos alemanes, porque venían escapando, digamos, del Reich. Venían en calidad de turistas, por ahí algún argentino que estaba en alguna embajada les facilitaba algún papel para que vengan, pero bueno, de diversas formas, digamos, legalmente o incluso ilegalmente, cambiando apellidos, muchos lograron encontrar un lugar de paz dentro de la comunidad judía en Argentina, y bueno, son sobrevivientes de los cuales hoy quedan muy poquitos. Yo he tenido la suerte de conocer a algunos de ellos, y la verdad que ha sido, como vos decís, muy emocionante, muy duro conocer sus historias que por ahí no le contaron a veces ni a sus hijos, y que, bueno, a veces agarraditos de la mano los dos hemos llorado juntos, recordando esos tiempos tan duros donde perdieron todo, pero también atrás de eso una resiliencia tremenda, ¿no? De volver a apostar a la vida, de volver a apostar a ser felices, de armar familias, y vivieron con mucha alegría, como el caso de Ruth, que falleció hace poquitito tiempo. Ahí estamos con Ruth en la foto, en su casa, hace poquitito tiempo a causa del COVID, a sus casi 100 años. Yo salí de mi casa para ir a la escuela. Ajá. Y tuve que pasar porque estuvimos más o menos a 10 cuadras donde estaba la escuela. Y yo iba sola y por varias calles para cortar el camino, donde había tiendas, sí, casi todas tiendas. Y todos los cristales de las ventanas estaba todo roto, y la ropa que estaba esparcido por la calle, y así todo roto. Sabía si seguía o no seguía. Al final me fui hasta la escuela,
Y enseguida cuando me vieron dije, no, vos no te quieres acá, volvé a tu casa enseguida. Bueno, enseguida, yo recién llegaba y ¿qué es lo que pasaba? No podemos hablar, no sabemos nada. Bueno, yo me fui de vuelta a mi casa y estaba mi mamá, mi padre había ido a trabajar en el cementerio y él no volvió. Yo no sé si por esa zona era lo mismo, pero yo cuando volví le dije a mi mamá que tenía que ir a trabajar también, lo que pasó y que no salga a la calle. Eso es lo único que lo puede decir, porque no salimos más. Era el único día, eran varios días que escuchamos por la escalera, no había ascensor, que venía gente con botas, que fuertemente caminando por arriba, y mi papá tenía miedo y se fue al techo. Era una casa de 5 pisos. Bueno, después, ya cuando pasó media hora o un poco más, miré yo sola, miré por la ventana y vi que había un camión donde hicieron subir la gente. Yo no puedo distinguir si eran mujeres, pero para mí eran hombres. No lo puedo confirmar. Sí, sí. Ya era de noche, era tal vez la 1, 2 de la mañana. Estaba escondida. donde están las escaleras, estaba también todo oscuro. Así que yo no los vi. No le puedo decir mucho, porque sufrimos, los últimos meses sufrimos mucho, porque no teníamos de qué comer, pan ya no había, faltaban muchas cosas. Entonces se abrieron así una, ¿cómo se puede decir? Un lugar donde podía ir gente que no tenía de qué comer. Y se abrieron, no sé quién lo hizo, debe ser alguna organización que tenía lástima con esa gente de los nuestros, ¿no? Sí, y sí. fuimos varias veces a comer en ese lugar porque no se podía vivir sin comer. Y eso es lo que nos mantenía todavía en pie. Un testimonio impactante de Ruth Natasius de El Dot, fallecida recientemente por COVID. Rubén, nos queda el testimonio que conseguiste, esa entrevista donde ella cuenta un montón de anécdotas y me imagino que también en tus contactos personales con ella tendrás un montón de recuerdos y de testimonios que, bueno, en muchos casos justamente nos presentan un panorama como lo más desolador de una pequeña, muy pequeña, durmiendo en un tren y siendo abrigada, porque llegaron acá sin nada, ¿verdad? Mira, la historia de esta familia era de una situación económica muy buena. El papá de Ruth importaba hojas de tabaco, año 30, desde Cuba, y armaba cigarros para la comunidad de Frankfurt. Y vivían en una casa de 2 pisos, tenían teléfono, tenían auto, tenían chofer. Con la llegada del nazismo, por supuesto que perdieron toda la actividad comercial, estuvieron escondidos en la zona rural, terminaron escondidos en Berlín, el papá con un trabajo en el cementerio alemán, la mamá con problemas respiratorios serios, y con las pocas recursos que habían guardado, compraron materiales como para venir a hacer algo en la Argentina relacionado al campo. Habían comprado una desnatadora, una máquina manual de hacer manteca, herramientas de mano, y eso estaba todo en una caja. Cuando subieron al barco, ya los últimos barcos que salieron de Alemania rumbo a Argentina ante el inicio de la guerra, le dijeron que las cajas no iban a ir, iba solamente la gente, con lo cual quedó todo en el muelle, y llegaron acá con lo puesto, con un bolsito de mano, con lo que tenían puesto. En ese tren, que Ruth tenía unos 15 años, llegando a Rivera, dice que con frío se durmió sobre un banco de madera que tenía el tren, y cuando despertó, dice que estaba tapada con un poncho,
y enfrente había dos personas que ella identificaba como dos gauchos, que por supuesto que ella no entendía lo que hablaban y que ellos no entendían lo que ella les podía decir, pero ella pensó que habían llegado al lugar correcto, que Argentina era un lugar que lo iba a cobijar. Dice, así como me taparon mientras en Alemania me querían matar, si acá alguien que no conozco me está tendiendo una mano. Y llegaron a una casa sin luz, por supuesto, con piso de tierra en Rivera, y recordaba la solidaridad de un tano, que fue el que le fió al papá unas 15 vacas para que empiecen a ordeñar, y así empezaron con el tambo, y así empezaron con su empresa. Siempre hablaba con mucho afecto de todo lo que le brindó Argentina, ¿no? Más allá que fue conocido su amor y amó su familia, era una agradecida a la Argentina y sobre todo a los argentinos por los brazos abiertos que habían tenido cuando ellos llegaron. Rubén, no nos ha quedado mucho tiempo para esta nueva entrega que estamos haciendo. Hay también una parte de esta historia que tiene que ver con los voluntarios de allí y de acá, que también es un tema que queríamos tocar hoy, pero me parece que lo vamos a tener que dejar para una próxima entrega, si te parece. Dale, ningún problema. Déjame hacer referencia a otro amigo de Rivera que por su edad había oficiado, que era el rabino, digamos, por la edad del último tiempo, y él me decía que había estado muy enojado con su Dios. Dice, porque ¿dónde estaba Dios? Dice, cuando mis hermanos que eran los buenos, los mataron en las cámaras de gas y cremaron sus cuerpos. Y dice, después con el tiempo me tocó estar acá, dice, y en algún momento me amigué con Dios, y me decía él, mira, no importa si es mi Dios, si es tu Dios, en algo uno tiene que creer. Dice, pues si uno no cree en algo, no le encuentra cuál es el sentido de la vida que tenemos acá, y el sentido principal es vivir y ser felices. Así que él, íbamos a la casa a compartir algún whisky juntos, su esposa era prima hermana del premio Nobel Milstein, y Fanny Milstein, y bueno, lo compartieron hasta los últimos días de su vida con mucha alegría. Yo tengo relación con sus hijas, y bueno, muchas de esas historias que duras, él se acordaba de la Primera Guerra Mundial, cuando su mamá lo llevaba de la mano a los campos de lucha a encontrar un caballo muerto para poder salvarse, ¿no? Les tocó vivir la Primera Guerra y la Segunda. Creo que es bueno de alguna forma contarlas de estas cosas, porque hacen a la memoria colectiva de las cosas que no tienen que volver a pasar, ¿no? Yo creo que la finalidad de esto es eso, más allá de la foto dura, de la cosa triste, de la locura que fue todo esto, es aprender la lección de que nunca más tienen que pasar estas cosas, y que nadie es mejor que otro, básicamente, que el principal derecho de la igualdad es justamente mantener la diversidad, de reconocer al distinto, al otro, como un igual. Vamos a agradecer también a quienes han expresado sus opiniones, sus comentarios en nuestros videos subidos a YouTube. Héctor Spinelli, Jorge Bordón, Julio Spadoni, Anne-Marie Schalchli, debe ser así, ¿no? El apellido debe ser de la zona tuya, ¿no? No lo conozco. Ah, Schalchli, así es. Néstor Heim, Mervyn Evans, bueno, gente que ha hecho comentarios en nuestros videos, que en muchos casos, por supuesto, lo hemos leído, y ahí tenemos el testimonio también que de otros aportes, ¿no? Que suman también investigaciones, opiniones y vivencias personales sobre lo que has hablado en estas entregas. Rubén, nuevamente agradecerte por este trabajo desinteresado, por esta generosidad, y nos volveremos a encontrar el martes que viene. Dale, estaremos hablando de los voluntarios argentinos, tanto en el frente alemán como en el frente aliado. Ese es el próximo tema entonces. Abrazo grande para todos, buena semana y gracias por el espacio. Así que bueno, si querés la que les quede mejor, la de Ruth o lo de Alberto. Alberto todavía vive, es uno de los, creo que es el único sobreviviente que queda de la noche de hospitales rotos en este sudeste bonaerense, y bueno, con mucha lucidez, siempre con mucha predisposición, está dispuesto a contar a quien le pida su historia de vida, ¿no? Compartimos la entrevista que tuviste con Alberto Speyer, un testimonio invalorable de, como vos decías, uno de los pocos sobrevivientes de la noche de los cristales rotos que quedan en nuestro país, sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros llegamos en el año 1939, 3 meses antes que estalló la Segunda Guerra Mundial,
y llegamos acá casi como un milagro, porque el resto de nuestra familia, la familia grande, no sobrevivió ninguno. Nosotros podíamos llegar porque teníamos una llamada a la Argentina que mi papá, por la organización de la IEVIS, fue la organización del doctor del Baronier, nos dieron una pequeña parcela de campo. Bueno, yo quiero explicarle un poquito. Nosotros llegamos acá sin idioma, sin plata, sin siquiera saber dónde estábamos, ¿no? Si bien yo era un chico, yo tenía 7 años, pero yo me imagino lo que habrá sido para mis padres, ¿no? Hitler tenía un gobierno antes de Hitler flojo, y Hitler con toda su propaganda y toda la cosa subió el año 1933 y no dejó mucha duda de lo que iba a hacer, porque él escribió un libro que se llama Mein Kampf, Mi lucha, donde dijo que iba a eliminar a Europa, no solamente a Alemania, Europa de los judíos, que los judíos eran una plaga, que había que aniquilarlas. Lógicamente, en un primer momento nadie creía esto, pero iba avanzando, los judíos después no podían tener más negocio, no podían tener personal, nos iban sacando poco a poco todos los derechos de ciudadanos. Inclusive, ya en el año 37, 38, si alguno hablaba con nosotros, no teníamos nombre tampoco. Se dirigían a nosotros y decían Jude, judío. Nosotros donde vivíamos había un vecino que después caló muy alto en la SS y bueno, un día le dijo a mi papá que por favor no lo salude más porque era un peligro para él, ¿no? La noche de los cristales rotos fue más o menos la culminación, una prueba que hizo Hitler para ver qué dice la opinión pública, porque en una sola noche llevaron preso a todos los judíos y todos los hombres fueron al campo de concentración y la mujer y los chicos nos mandaron a casa. Tengo ese recuerdo que a la madrugada tiraron abajo de la puerta a punta de bayoneta, nos permitieron vestirse rápidamente y bueno, nos sacaron a la calle donde había otros, nosotros vivíamos en un pueblo grande, había otros judíos ya parados y a punta de bayoneta nos obligaron a pasar por la sinagoga que estaba en llamas, quemaron todas las sinagogas también y nos llevaron al matadero. Nosotros éramos muy religiosos, mis padres, y cuando vio la sinagoga en llama pegó un grito tremendo, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos en el matadero todo el día, hasta la tardecita, sin nada, lógicamente, sin agua, sin comer, sin absolutamente nada. Y después de la tarde vino la orden, los hombres para un lado, mujeres y chicos para otro. Bueno, nosotros nos fuimos a casa, hay cosas que no recuerdo tan bien porque yo en aquel momento tenía 6 años. Lógicamente la impresión para un chico fue tremendo, ¿no? Y bueno, llegamos a casa, también había dado vuelta el aparador, estaba todo roto y mi papá estuvo más o menos, no recuerdo exacto, unos 3 meses en campo de concentración.
Y en ese interín, mi mamá había mandado una carta al jefe del campo, que ya teníamos la llamada a la Argentina y que por favor lo dejen libre. Lo que realmente pasó como un milagro. Pero yo quiero explicar una cosa. Mi papá fue a un campo de concentración, no a un campo de exterminio. Claro, eran campos de trabajo forzado lo que estaban. Claro. Bueno, era terrible, pero no fue porque los campos de exterminio Estaban en Polonia. Estaban todos en Polonia. No estaban en Alemania, sí. Correcto. Bueno, Auschwitz, Treblinka, esos fueron fábricas de matar gente, porque tenían los famosos las cámaras de gas y de todas esas cosas, ¿no? Alberto, después de mucho tiempo, volvió a su pueblo, Alemania, y lo llevaron a participar a charlas con los chicos en la escuela. Y recuerdo que me contaba que un chiquito de Alemania le decía si él estaba enojado con él. Los alemanes, la verdad que con tanta prohibición del nazismo, se perdieron de contarle a las nuevas generaciones mucho del nazismo. Porque hay tantas prohibiciones respecto a no poder ver una esvástica, no hablar de cualquier simbología, de no hablar, que terminaron perdiendo parte de la memoria, ¿no? Claro. Por eso cuando vos decías hoy que justamente no es apología, pero poder ver las cosas también son parte de poder construir una memoria. Inclusive en esa charla, Rubén, él cuenta que a su papá lo dejan salir del campo de concentración por una carta manuscrita de la mamá, y cuando él vuelve a Alemania encuentra esa carta, ¿no? Pues es que ha hecho un trabajo muy especial. Unos amigos de Alberto hicieron una grabación, un CD, que lo hicieron como de alguna forma su testamento histórico a su familia. Y bueno, en ese que yo lo atesoro con mucho cariño porque me lo regaló, está esa carta, y es muy insólito, ¿no? De que algún código, digamos, que no estaba seguramente marcado por la ley, pero del compromiso de la mamá de Alberto de que se iban de Alemania, el jefe del lugar donde él estaba prisionero optó por liberarlo. La verdad que es la única historia que conozco de esta característica. Siempre terminan distintas las historias, ¿no? Sí, con sí. muertes, con desapariciones, pero bueno, esta es una historia de vida muy, muy especial. También Nunca lo vas a escuchar a Alberto hablar con odio y con bronca. Él valora sobre todo las partes positivas, ¿no? Porque cuando él cuenta el matadero, él me decía que ese amigo ese del padre le dijo: sentate en este rincón que a vos no te va a pasar nada. Y lo llevaron a un matadero de vacas, digamos, algo muy simbólico, como diciendo acá lo vamos a desollar a todos vivos, ¿no? Como para infundir más miedo todavía. Así que él, en su forma de ser especial que tiene, no tiene odio ni tiene bronca. Al contrario, rescata esas pequeñas cosas, que liberó al padre, que le dijo que se siente tranquilo, que nadie va a pasar. Tiene lindos recuerdos, digamos, dentro de la atrocidad que le tocó vivir, de rescatar algunas cosas buenas que él sintió, además del desastre de ver la sinagoga prendida a fuego, de verlo sacado a punta bayoneta, de que lo llevaban en camiones. Se quedó con algunas imágenes que él rescató como buenas, digamos, de todo ese feo proceso que le tocó vivir.